Y si vencer a un enemigo no se trata de superarlo, sino de superarte a ti mismo. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Hay silencios que no son paz, sino contención. Y hay personas que no nos destruyen, pero nos revelan lo que aún no hemos sanado. No siempre el enemigo está frente a ti. A veces, vive en la forma en que reaccionas, en la necesidad de tener la última palabra, en el deseo sutil de demostrar que no te afectó, aunque por dentro te esté desgarrando en pedazos. Este video no es para enseñarte a ganar discusiones, ni para que aprendas a ser más fuerte en el sentido convencional. Este video es para quien ya se cansó de los combates inútiles, para quien comprendió que el mayor poder está en no necesitar probar nada. Vamos a recorrer 3 lecciones estoicas que no apuntan al otro, sino hacia adentro. Lecciones que nacen de la filosofía milenaria de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, pero que hoy pueden ayudarte a desactivar la violencia emocional sin que pierdas tu dignidad, sin que te pierdas a ti. Aquí no se trata de renunciar, se trata de elegir. Elegir no responder con el mismo veneno, elegir no repetir el dolor, elegir el silencio que sana y no el que hiere. Elegir sobre todo volver a ti, aunque eso implique soltar a quien te empujó fuera de tu centro. Te invito a quedarte hasta el final, no porque yo tenga las respuestas, sino porque quizá en una de estas palabras encuentres un espejo. Y si en algún momento de tu vida elegiste la paz, incluso cuando la guerra parecía más fácil, escribe eso en los comentarios. Cuéntame cuándo elegiste callar, soltar, alejarte. ¿Y cómo eso te cambió? Tu historia puede ser la brújula de alguien más. Ahora, respira. Silencia un poco el ruido afuera y deja que empecemos. Lección número 1. Cuidado. Tu primer impulso puede ser tu peor enemigo. La mayoría de las guerras se ganan o se pierden en los primeros segundos. Ese instante en que algo en ti arde, sube a la garganta, aprieta el pecho y entonces ya no hablas, reaccionas, ya no piensas, repites. Lo llamamos defensa, pero muchas veces es solo el eco de viejas heridas pidiendo atención. Ese primer impulso, rápido, cortante, urgente, suele nacer del miedo, no de la sabiduría. Miedo a ser herido de nuevo, miedo a parecer débil, miedo a no tener control. Pero el estoico no responde desde el miedo, responde desde el centro. Epicteto decía que entre el estímulo y la reacción hay un espacio, un breve espacio donde habita la libertad. Ese es tu campo de batalla, no afuera, no en la discusión, no en el otro. En ese espacio diminuto entre lo que te hacen y lo que tú decides hacer con eso. La neurociencia confirma lo que los antiguos ya sabían. Si logras esperar apenas 90 segundos, tu sistema nervioso comienza a regularse. La amígdala cerebral, esa que grita peligro, empieza a calmarse. Y entonces, la razón puede volver. Puedes ver más allá del ataque. Aquí te propongo un ritual estoico para ese momento. Respira profundo 3 veces. Cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿esto va a importar en 3 días, en 3 meses, en 3 años? A veces, la respuesta no es el silencio. A veces, es una pausa que te devuelve el poder. Porque cuando aprendes a no seguir tu primer impulso, no te vuelves menos fuerte. Te vuelves dueño de ti mismo. Y eso, en un mundo de reactividad constante, ya es una forma de victoria. Lección número 2. La mayoría de los conflictos no son sobre el otro, son sobre la sombra en ti. Es fácil señalar al otro, decir, me hirió, fue injusto, me provocó. Pero hay una verdad que el alma madura a contragosto. Muchas veces el otro solo tocó lo que ya estaba herido. Carl Jung lo llamaba la sombra, esa parte tuya que escondes, reprimes, niegas. No porque sea mala, sino porque no sabes cómo convivir con ella. Y lo que niegas dentro, regresa fuera.
disfrazado de gente que te molesta más de lo que debería. Piénsalo, esa persona que te irrita profundamente, ¿qué despierta en ti? Arrogancia, frialdad, desprecio. Ahora pregúntate, ¿no habrá un rastro de eso dentro de ti que aún no fuiste capaz de mirar? Una mujer me dijo una vez, no soporto su soberbia, me hace sentir pequeña. Luego, en silencio, descubrió. Lo que más le dolía no era él, era su propia sensación de inferioridad. Él solo la activaba, no la inventaba. El estoicismo nos recuerda que no controlamos a los otros, pero sí podemos volvernos íntimos de nuestras propias reacciones. Y cuando lo hacemos, la ira se transforma en espejo, el conflicto en maestro. Séneca decía, sufrimos más por nuestras interpretaciones que por la realidad misma. A veces, no necesitas cambiar de entorno, solo necesitas iluminar la parte de ti que proyecta oscuridad en los demás. Te invito a una pausa. Piensa en una persona que hoy te perturba, no para justificarla, no para entenderla, solo para observar qué parte de ti tiembla ante su presencia. Porque ahí, justo ahí, puede estar tu próximo nivel de sanación. Lección número 3. El silencio puede curar, pero también puede herir, si se usa como arma. El silencio es un territorio sagrado. Puede ser un templo o una trinchera. Puede ser un gesto de sabiduría o una forma refinada de agresión. Todo depende de la intención con la que se utiliza y de lo que se está callando por dentro. Hay quienes usan el silencio como puente, para respirar, para no herir, para reconectarse con su centro antes de responder. Y hay quienes lo usan como castigo, para dominar, para dejar al otro suspendido en la duda, en la inseguridad, en un vacío emocional que asfixia. Cuando el silencio nace de la madurez, se convierte en una pausa sagrada. Pero cuando nace del resentimiento disfrazado de virtud, se transforma en una herramienta de control emocional. Thich Nhat Hanh escribió, el silencio es el terreno donde crece la compasión. Pero para que eso suceda, el silencio debe estar limpio. Debe estar habitado por presencia, no por orgullo. Por intención, no por evasión. Tal vez lo has vivido, alguien deja de hablar, no por paz, sino para castigarte, para manipular tu necesidad de cierre, y en ese momento el silencio deja de ser quietud y se convierte en ruido. Interno, invisible, corrosivo. Pero también existe el otro silencio, el que cura, el que dice, no necesito reaccionar para preservar mi dignidad. Es el silencio que respira, que observa, que no se apresura, que elige no alimentar la confrontación. El estoicismo enseña que no todo merece respuesta, que el aplazamiento es sabiduría, que el autocontrol no es frialdad, sino protección interior. A veces, el grito más alto es el silencio de quien decide no perderse en la necesidad de explicarse. Entonces, la pregunta que queda es, ¿tu silencio está protegiendo o está castigando? ¿Está sirviendo a tu paz o a tu ego? Antes de callar otra vez, escucha lo que está gritando dentro de ti. Lección número 4. No estás en guerra, estás atrapado en una espiral repetitiva. A veces creemos que estamos enfrentando a una persona, pero en realidad estamos enfrentando el mismo patrón una y otra vez con diferentes rostros. No es una batalla nueva, es una vieja herida disfrazada. No estás en guerra con el otro. Estás atrapado en una escena que ya viviste, aunque jures que esta vez es distinta. Estás reviviendo la misma frustración, la misma impotencia, la misma sensación de no ser visto, de no ser escuchado, de no ser suficiente. Y eso no es culpa del otro. Es el eco de una espiral inconsciente que sigue girando
porque no has reconocido su núcleo. La ciencia lo confirma. Un estudio de John Bargh demostró que pequeños estímulos, como la temperatura de una taza de café, pueden activar patrones emocionales profundos. ¿Qué decir entonces de una palabra hiriente, de un gesto de desprecio, de una ausencia repetida? Cada vez que reaccionas igual, perpetúas el ciclo. Cada vez que sientes que esto ya me pasó, es porque sí, ya te pasó. Y volverá a pasar hasta que decidas observar el guión en lugar de interpretarlo de nuevo. La filosofía estoica propone 3 pasos para quebrar ese ciclo. Primero, reconocer. Dicer a sí mismo con honestidad: este conflicto no es nuevo, es una repetición. Segundo, romper. Interrumpir el automatismo con un gesto diferente. Guardar silencio, retirarse, respirar. Tercero, reposicionarse. Elegir una nueva postura, una nueva narrativa, una nueva forma de habitar esa escena. La verdadera libertad no está en ganar discusiones, está en dejar de repetir dolores. Entonces, la pregunta no es ¿por qué esta persona me hiere? La verdadera pregunta es ¿qué parte de mí sigue permitiendo que esa herida se mantenga abierta? Cuando logras ver el ciclo, ya no estás dentro de él, estás delante de él, y desde ahí puedes elegir no repetirlo. Lección número 5. La verdad es que no tienes que responder a todo. A veces, cuando alguien te ataca, no está hablando contigo, está peleando con su propia historia, y tú solo fuiste el espejo. No todo merece respuesta. No todo necesita una réplica. No todo lo que te hiere te pertenece. Responder es fácil. Reaccionar es automático. Lo difícil, lo que requiere un alma entrenada, es observar sin absorber, sentir sin estallar, mirar sin devolver la herida, porque el que responde a todo vive al ritmo del mundo. Pero el que escoge su silencio empieza a vivir al ritmo de su alma. Marco Aurelio escribió: puedes elegir no tener una opinión. En un mundo ondear opiniones se volvió un reflejo. Esa elección es un acto de soberanía interior. ¿Quién eres tú cuando no necesitas justificarte? ¿Qué permanece de ti cuando no estás explicándote? Muchos temen que el silencio sea señal de derrota, que no decir nada es ceder. Pero el silencio, cuando nace del centro, no es rendición, es presencia, es poder. El que calla muchas veces se está protegiendo, no por miedo, sino por respeto a su propia paz. No todo se aclara hablando. A veces, la claridad viene en el eco de lo no dicho. Cuando alguien te provoque, ensaya estoicamente una frase interna: esto no es digno de mi energía vital. Y si sientes que necesitas responder para que te entiendan, recuerda, la necesidad de ser entendido es también una forma de apego. El alma madura no necesita defenderse todo el tiempo, porque ha aprendido que su valor no depende del entendimiento ajeno, sino del silencio que ha cultivado en su interior. No responder no es pasividad, es maestría. Y esa maestría no se grita, se respira. Lección número 6. Cuando necesitas demostrar que tienes razón, ya estás perdiendo. Hay una ansiedad que nace en el pecho cuando alguien nos confronta. Una necesidad silenciosa de defenderse, de alzar la voz, de probar que uno tiene razón. Pero esa urgencia rara vez es justicia. Casi siempre es miedo. Miedo a no ser visto, a no ser tomado en serio, a que el silencio del otro confirme nuestras inseguridades más íntimas. Entonces, discutimos, no para aclarar, sino para existir. Peleamos por la última palabra como si en ella se jugara nuestra dignidad.
Y sin darnos cuenta, dejamos que el otro defina nuestro equilibrio, que su actitud dicte nuestro estado interno. Pero, ¿de verdad estás luchando por la verdad? ¿O estás intentando evitar sentirte pequeño, olvidado, inútil? El estoicismo nos recuerda que la fuerza no está en el grito más alto, sino en la mente más serena, que no necesitas vencer a nadie cuando ya no necesitas validación, que hay una clase de paz que no se compra con argumentos, sino con autoaceptación. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para convencer a los demás, porque sabía que quien necesita convencer al mundo aún no ha logrado convencerse a sí mismo. Cuando dependes de tener razón, te vuelves esclavo de la opinión ajena. Y mientras más discutes para probar tu punto, más te alejas de tu centro, más pierdes tu eje, más te agotas en guerras donde no hay ganadores, solo cicatrices. Tal vez sea hora de hacerse una nueva pregunta. ¿Qué parte de mí necesita esta victoria? ¿Y qué pasaría si simplemente la soltara? Soltar no es perder, es elegir lo que ya no merece tu energía, es entender que a veces la mayor victoria es retirarse con la paz intacta. Lección número 7. A veces la mejor respuesta es irse. No todos los silencios son cobardía, no todas las partidas son fuga. Hay salidas que son renacimientos disfrazados. Irse cuando aún hay voz para discutir no es debilidad, es sabiduría. Es haber comprendido que hay guerras que se alimentan de tu presencia y que tu ausencia es el único alto el fuego posible. Epicteto decía, la libertad comienza en el momento en que dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Y qué liberador es entender que no es tu deber cambiar a nadie, que no necesitas quedarte para demostrar amor, ni resistir para probar valor. A veces, irse es honrarse, es trazar una línea invisible que dice, aquí termina lo que acepto, aquí empiezo yo. Pero irse no es fácil. Hay un nudo que se forma en el estómago, una voz interna que pregunta, ¿y si es un error? Porque fuimos condicionados a creer que soltar es desistir, que quedarse, incluso sufriendo, es ser valiente. Y no es verdad. El estoico no huye, el estoico elige. Elige no participar de lo que lo fragmenta. Elige no cargar lo que ya no le pertenece. Como el bambú que se curva ante el viento pero no se quiebra, tú también puedes ser flexible sin romperte. Puedes doblarte para sobrevivir y también puedes levantarte, mirar el horizonte y caminar hacia ti. Escribe esta pregunta si lo necesitas. ¿Qué estoy intentando salvar que ya no existe? Y si la respuesta es a mí mismo, entonces quizás por fin sea el momento de irte. Lección número 8. La rabia no quiere ser expresada, quiere ser escuchada. La rabia que explota no es la más peligrosa, es la que se acumula, la que sonríe por fuera, pero tiembla por dentro, la que se disfraza de sarcasmo, de indiferencia, de control, mientras arde en silencio bajo la piel. Nos enseñaron que sentir rabia era pecado, que debíamos callarla, disimularla, tragárnosla como si fuera señal de madurez. Pero la verdad es que lo que no se expresa se deforma, se transforma en insomnio, en contracturas, en enfermedades, que el cuerpo grita porque el alma cayó demasiado tiempo. Mírate al espejo. ¿Dónde guarda tu cuerpo lo que no puedes decir? En los hombros tensos, en el cuello rígido, en el estómago cerrado. Cada parte de ti está hablando, pero ¿la estás escuchando? No se trata de explotar ni de herir al otro. Se trata de permitirte sentir, sin juicio. Nombrar la emoción sin convertirla en arma. Decir en voz baja, estoy herido, en vez de gritar con rabia acumulada.
eres un monstruo. La bioenergética enseña algo poderoso, que cuando nombras la emoción y respiras profundamente, algo se libera. Que cuando tensas y luego sueltas el cuerpo conscientemente, es como si el alma encontrara una salida secreta. Haz la prueba. Inhala profundo. Tensa los músculos que llevan semanas sosteniéndote. Luego suéltalos y pregúntate en silencio: ¿qué parte de mí ha estado pidiendo atención con rabia? Porque a veces, lo que más duele no es lo que el otro dijo, es lo que no fuiste capaz de decirte a ti mismo. Lección número 9. El perdón no es para el otro, es para tu libertad. Hay heridas que no sangran pero siguen abiertas, heridas que el tiempo no cura, porque tú mismo las visitas cada noche con tus pensamientos. Y en esas visitas, en ese rencor reciclado, en esa rabia que no encuentra salida, se encierra el alma. Perdonar no es negar el daño, no es actuar como si no hubiera pasado. Tampoco es reconciliarse con quien te destruyó. Es más bien una forma de protección, un escudo silencioso que construyes para no convertirte en lo que te hirió. La herida quiere justicia, el ego quiere venganza, pero tu espíritu solo quiere descansar. Séneca escribió: guardar rencor es como mantener una herida abierta cada día. Y eso es lo que hacemos cuando esperamos una disculpa. Cuando repetimos la historia una y otra vez, buscando sentido donde solo hubo descuido. Te aferras a una versión de ti que fue negada, humillada, silenciada. Pero cuanto más te aferras, menos espacio dejas para lo que puede ser. El perdón entonces no es una absolución al otro, es una redención contigo mismo. Es dejar de cargar una mochila llena de piedras que ni siquiera elegiste. Y aquí hay una verdad difícil. La disculpa que esperas quizás nunca llegue, porque algunos no tienen el coraje de enfrentar lo que causaron. Otros ni siquiera lo comprenden. Y tú sigues preso, esperando que el otro haga por ti lo que tú mismo puedes decidir ahora: soltar. Hazlo de forma simbólica. Escribe una carta. Nómbralo todo: el dolor, la decepción, la rabia. Luego, léela en voz baja. Reconoce tu historia. Y después, quémala. No para olvidar, sino para transformar. Porque el perdón real no es un acto público, es una ceremonia interna. Y en esa ceremonia no hay espectadores, solo tú y tu libertad regresando. El verdadero perdón no se grita, se respira. Es ese instante en que dejas de reaccionar, de revivir, de exigir, y comienzas a vivir sin esa carga ajena adherida a tu espalda. Cuando perdonas, no ganas, te liberas. Y en esa liberación, a veces, empiezas a recordar quién eras antes de la herida. Lección número 10. La sanación comienza cuando dejas de explicar tu valor. ¿Cuántas veces te has quedado en conversaciones estériles intentando convencer a alguien de que mereces respeto? ¿Cuántas veces defendiste tu bondad, tu entrega, tu verdad? Como si fueran objetos en oferta, esperando que alguien los compre. Pero hay una fatiga que no es del cuerpo, es del alma. Y esa fatiga nace cuando intenta justificar lo que, en el fondo, debería ser evidente. Ella, la mujer que callaba mientras lo explicaba todo, descubrió tarde que cada palabra que decía en su defensa era una forma de mendigar. No mendigaba amor. Mendigaba reconocimiento. Quería que lo vieran, que la validaran, que alguien la señalara y dijera: tú vales. Hasta que un día, el silencio fue su respuesta, no por resignación, sino por despertar. Hay personas que no pueden verte, no porque no tengan ojos, sino porque no tienen la capacidad de comprender lo que nunca han sentido dentro de sí.
¿Cómo podrían reconocer tu profundidad si solo se mueven en la superficie? La teoría de la autodeterminación lo explica así. El valor intrínseco no depende del aplauso externo. Lo que eres no se mide en espejos rotos. Y aquí surge la pregunta que puede transformar todo. ¿Estás intentando probar algo a alguien que jamás se detuvo a observarte de verdad? Explicar tu valor es agotador, porque quien necesita explicación para tratarte con dignidad, ya decidió no hacerlo. Entonces, tal vez no se trata de hablar más alto, ni de explicarte mejor. Se trata de retirar tu presencia, de ser fiel a ti, de convertir tu energía en cuidado propio, porque hay una forma de gritar sin voz, es tu ausencia. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, ya no esperas aprobación, caminas con ella. Lección número 11. Tu enemigo también es un ser herido. Puede parecer injusto, incluso absurdo, pensar que alguien que te hizo daño también sufre. Pero tal vez en el fondo eso es lo que más duele, saber que el otro no es un monstruo, es humano, y eso lo vuelve aún más peligroso. Idealizamos la maldad como algo lejano, como una anomalía, pero a veces quien hiere no lo hace por crueldad, sino por ignorancia, por miedo, por heridas mal cerradas que sangran en forma de desprecio. Y cuando lo comprendes, no desde la cabeza, sino desde las entrañas, sucede algo extraño. No justificas, no olvidas, pero algo en ti se suelta. Porque ver al otro como un ser herido no te debilita, te fortalece, porque te libera del papel de víctima eterna, te saca del ciclo, te devuelve el poder de no reaccionar igual. Es cuando humanizas al otro que dejas de necesitar ser cruel para protegerte, no porque seas débil, sino porque entendiste que responder con la misma moneda es seguir jugando un juego que solo empobrece el alma. La compasión no es condescendencia, es lucidez. Es mirar al otro y decir, no entiendo por qué hiciste eso, pero tampoco necesito entenderlo para soltar lo que me pesa. Y aquí viene un ejercicio de expansión de empatía, que no busca perdonar, sino comprender. Imagina por un momento qué dolor, qué historia, qué abandono pudo haber vivido esa persona para actuar como lo hizo. No para justificar, sino para cerrar la herida en ti. Porque mientras su historia siga siendo un misterio que te encadena, no habrá paz. Y la paz no se logra venciendo al otro. Se logra cuando su figura ya no ocupa espacio dentro de ti. Lección número 12. Cuando te conviertes en el observador, el otro pierde su poder. Hay una diferencia silenciosa entre reaccionar y observar, entre estar atrapado y ser consciente. La mayoría de nosotros creció sin esa distancia interior. Vivimos como si cada palabra del otro nos definiera, como si cada gesto nos exigiera una respuesta inmediata. Pero hay un espacio, siempre hay un espacio, entre el estímulo y la reacción, y ese espacio es libertad. Marco Aurelio lo escribió con una calma que atraviesa los siglos. Lo que te afecta no es el evento, sino el juicio que haces sobre él. Y cuando comprendes esto no con la mente, sino con la experiencia, algo cambia. Dejas de ser el personaje arrastrado por la escena y te conviertes en el director silencioso que observa desde fuera. Ser el observador no es desconectarse, es conectarse desde otro lugar. Es mirar tus pensamientos como nubes que pasan. Es sentir tu cuerpo como un campo que emite señales. Es notar el latido acelerado, la tensión en el cuello, el ardor en el estómago. Y en lugar de suprimir, simplemente mirar. Esa mirada sin juicio tiene el poder de transformar.
Una práctica sencilla pero poderosa es el escaneo corporal consciente. Detente, cierra los ojos, recorre con atención cada parte de tu cuerpo. ¿Dónde hay tensión? ¿Qué emoción se esconde ahí? Nómbrala, obsérvala y déjala estar. Porque cuando observas sin identificarte, el otro deja de tener el control. Sus palabras ya no son cadenas, son sonidos. Sus gestos ya no son dagas, son movimientos. Su presencia ya no es amenaza, es solo presencia. Y desde ese lugar, eliges cómo responder, o si siquiera necesitas responder. Y si ya no tuvieras que defenderte, y si ya no te sintieras atacado, ¿qué versión de ti emergería desde esa paz? Lección número 13. El conflicto que te persigue puede ser el maestro que estás evitando. Hay heridas que se repiten. Personas que, mesmo sin querer, tocan siempre o mismo lugar. Y situaciones que parecen diferentes, pero en el fondo, son la misma lección con otro rostro. La vida tiene una forma peculiar de enseñarnos. Repite lo que no aprendemos. Cada conflicto que se repite no es solo un castigo, es un llamado a mirar adentro, a dejar de culpar y empezar a escuchar. Porque detrás de cada herida hay una parte nuestra que aún no ha sido vista con amor. Clarissa Pinkola. Estés escribió: la herida es el lugar por donde entra la luz. No es una frase bonita, es una verdad que arde. La herida no quiere que la ignores, quiere que la sostengas, que la abraces, que preguntes, ¿qué parte de mí está sangrando todavía? Muchos piensan que sanar es olvidar, que perdonar es borrar. Pero a veces, sanar es recordar sin rabia. Es mirar la cicatriz y agradecer lo que ella te enseñó. El estoicismo no nos pide que no sintamos. Nos pide que veamos el dolor como un maestro, como un espejo, como una oportunidad de volver a nosotros más fuertes, más serenos, más íntegros. Una práctica estoica sencilla. La próxima vez que un conflicto toque tu alma, detente y escribe esta pregunta. ¿Qué me está mostrando esto sobre mí que aún no quiero ver? No busques respuestas inmediatas. Solo observa, escucha, siente. Porque puede ser que el enemigo que más te irrita solo esté mostrándote el fragmento de ti que aún no has abrazado. Cuando comprendes esto, el conflicto deja de perseguirte, porque ya no estás huyendo, estás aprendiendo. Para terminar, una reflexión. Cuando dominas tu interior, nadie más puede dominarte. No has llegado hasta aquí por casualidad. Cada palabra escuchada, cada silencio que te acompañó durante este recorrido, fue una forma de recordar algo que ya sabías, pero habías olvidado. Desarmar al otro no siempre significa confrontarlo. A veces significa no reaccionar. A veces significa irse, pero casi siempre significa volver a ti, con firmeza, con dignidad, con paz. A lo largo de estas 3 lecciones, no solo hablamos de personas difíciles, hablamos de ti, de tus partes heridas, de tus límites ignorados, de tu alma agotada de ceder. Descubriste que el verdadero enemigo no siempre está afuera. A veces es el eco de tus propias expectativas, el peso de tu necesidad de ser visto, la ansiedad por tener la última palabra y la libertad, al final, no es callar al otro, es dejar de necesitar su validación. La filosofía estoica nos recordó que no estamos aquí para complacer. Estamos aquí para vivir en coherencia, para actuar desde la virtud, no desde la reacción, para dejar de pedir paz y convertirnos en ella. Y ahora, un último gesto silencioso. Vuelve a leer el título de este video. Desarmar a quien te hiere, sin perderte a ti mismo. Si al menos una de estas lecciones te ayudó a reencontrarte, este viaje ya valió la pena. Cuéntame con honestidad, ¿cuál de estas lecciones te tocó más?
¿En qué momento elegiste la paz, aún pudiendo elegir la guerra? Tu historia puede ser el refugio de alguien más. Déjala en los comentarios. Y si sientes que este canal es un lugar seguro donde tu dolor se transforma en fuerza, suscríbete, dale like a este video. Aquí seguimos el camino estoico, en silencio, pero jamás solos. Gracias.